La conferencia prevista hoy es sobre Carlos III y el comienzo de las excavaciones en Herculano y Pompeya, a cargo de la doctora Clara Benchivenga. Pero por motivos familiares, la doctora Benchivenga no puede estar entre nosotros y entonces ha remitido su conferencia, que voy a leer yo, porque además es un tema sobre el que yo también he trabajado y conozco relativamente bien. Pero antes ella quería ponerse en contacto con nosotros para pronunciar unas palabras de agradecimiento, en fin, de presentación, y voy a llamarla por teléfono porque me insistió en que quería decir unas palabras antes de que comenzáramos. Entonces, un segundito. Buenas tardes, Trini. Buenas tardes, Clara. Ya estoy aquí ante el público y te paso al micrófono para que hagas tú los honores de la conferencia, que eres la autora de este interesante trabajo. Pongo el micrófono, Clara. Vale. Hola, buenas tardes a todos las señoras y señores que han venido a escuchar esta ponencia esta noche. Siento no poder estar con vosotros para pronunciarla yo misma, la ponencia, pero por razones de salud y de familia no ha sido posible. Así que otra vez será la ida a Mérida. Nada, he decidido ocuparme ya desde hace muchos años de un soberano que hemos compartido mucho, españoles e italianos, sobre todo napolitanos, es decir, el rey Carlos III de Borbón, que ha sido durante 25 años rey del reino de Nápoles antes de convertirse en rey de España, como todo el mundo sabe. A través de la conferencia he intentado contar toda esa historia increíble. Estamos verdaderamente al comienzo de la arqueología, de las excavaciones arqueológicas. Es un pionero en ese sentido, Carlos III, como escucharéis ahora en la ponencia. Pero antes de pasarle la palabra a mi amiga Trinidad Nogales, que tiene la amabilidad esta noche de leer ella la conferencia, quiero contaros un pequeños detalles que nos une una vez más napolitanos y españoles. El rey, en el año 1759, cuando se marchó de España, al llegar a España se dio cuenta de que no había pesebres, no había belenes en España, no existía esta tradición. Entonces rápidamente mandó a que vinieran artesanos, escultores, especialistas desde Nápoles y montaron el primer Belén que se haya montado en España, que existe todavía y se sigue llamando el Belén del Príncipe, porque se lo regaló a su hijo, el futuro Carlos IV de Borbón. Así que tenemos una vinculación muy cerca también de la fecha navideña de la que estamos. El Belén del Príncipe se encuentra todavía en el Palacio de Oriente en Madrid y se puede visitar en el periodo de Navidad hasta Reyes. Así que si vais a Madrid, ir a ver este espléndido ejemplo de pesebre de la época del rey Carlos III. Nada, a disfrutar de la conferencia y espero y gracias. Muchísimas gracias, Clara. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Un aplauso. Bien, pues tras las palabras emotivas pronunciadas por la doctora Clara Benchivenga, me corresponde a mí defender el texto de su conferencia, que les auguro será enormemente interesante. Presentar a la doctora Benchivenga es bastante una labor para mí difícil, primero porque ante todo es una magnífica amiga mía, pero además hemos compartido muchísimos años de trabajo. La doctora Benchivenga es doctora en arqueología clásica por la Universidad de Nápoles, trabajó durante muchos años en la superintendencia de Nápoles, en concreto en Pompeya, donde conoció a su esposo, el profesor Walter Trilmich, otro gran hispanista,
y tras su matrimonio con él, pues se trasladó a Madrid y ejerció de subdirectora en el Instituto Italiano de Cultura de Madrid y ha sido también la directora de los institutos italianos de Berlín, de Copenhague y finalmente de Viena, antes de su jubilación. Es una magnífica conocedora de la arqueología ítalo-española y por eso yo le encargué a ella que realizara este trabajo sobre las excavaciones de Herculano y Pompeya. Y comienzo ya la disertación. El importante personaje histórico que protagoniza nuestra presentación de hoy es nada más y nada menos que el rey Carlos III, hijo del rey de España, Felipe V de Borbón, y de su segunda esposa, la italiana Elisabetta Farnese, Isabel de Farnesio. Al ser Carlos III el tercero en la sucesión al trono de España, su madre se empeñó en que tuviese algún título en Italia, llegando a convertirse con tan solo 18 años en rey de Nápoles en 1734 y poniendo así punto final al breve periodo del virreinato austríaco en el sur de Italia. En 1738 se casó con María Amalia de Sajonia, hija del rey Federico Augusto II de Polonia. Un hito muy importante en su vida, ya que María Amalia no solo fue el gran amor de su vida, sino también porque fue ella la que le infundió el interés y la pasión por la arqueología. Esta es la reina María Amalia, en cuyo honor se bautizó el pueblo próximo de Santa Amalia, en honor de María Amalia de Sajonia. Carlos III fue rey de Nápoles y Sicilia durante 25 años, es decir, hasta 1759, año en el cual, al morir su hermanastro Fernando VI, se convirtió en el apreciado rey de España que todos ustedes conocen y valoran. Sin duda, hay que atribuir a la capacidad de Carlos III de que las decisiones ya tomadas le siguiera de inmediato la ejecución de lo decidido, el origen de las colecciones arqueológicas que constituyeron el comienzo y la parte más nueva e importante del museo que se fue formando en el Real Sitio de Portici, uno de los favoritos del soberano para ejercer sus aficiones de la caza y de la pesca. Pero vamos contando por orden. Todo empezó cuando en el verano de 1707 Manuel Moritz von Loringen, príncipe del Bev, par de Francia y comandante de la guarnición austríaca en Nápoles, se fue a veranear al Palacio de los Príncipes de Santo Buono, en Portici, cerca de Nápoles, en el sitio llamado Resina. Este es el mapa y pueden ver aquí la ubicación de ese magnífico palacio. Seguramente el príncipe del Bev no podía imaginar que 20 metros por debajo de sus pies había toda una ciudad sepultada. Gustándole mucho el sitio y el buen aire que allí había, decidió construirse él mismo una villa por aquellos parajes, escogiendo un amplio solar costero al lado del monasterio de los Padres Alcantarinos en Portici. Para la decoración de la villa, el príncipe del Bev fue a ver a muchos marmoristas del lugar, encontrando enseguida a uno que disponía de gran cantidad de mármoles antiguos, preciados y polícromos, y que procedían, según él mismo contó, de un pozo en un solar cercano al monasterio de los Padres Agustinianos. Habiéndose despertado su curiosidad, el príncipe adquirió la finca para poder allí llevar a cabo, tranquilamente, excavaciones arqueológicas. A los pocos días se encontró con una bóveda, unas estatuas fragmentarias y finalmente un gran sillar de mármol que llevaba la inscripción con letras de bronce que mencionaba a Appius Claudius Pulcher. Era el nombre de un personaje histórico, cónsul en el año 38 a.C., y cuyo padre conocemos por la correspondencia epistolar con Cicerón. El príncipe del Bev, por tanto, hizo seguir entusiasmado la excavación de esos túneles, a pesar de las dificultades técnicas a las que se tenía que enfrentar y que radicaban sobre todo en la calidad
rocosa del suelo y la profundidad, casi 20 metros. Al cabo de poco tiempo, sus esfuerzos se vieron recompensados por el hallazgo de 2 estupendas estatuas femeninas en mármol, de tamaño algo mayor del natural. El príncipe entonces se le ocurrió que aquellas espléndidas obras de arte podían representar un maravilloso regalo para el príncipe Eugenio de Saboya, general del Consejo de Guerra Imperial de Viena y gran aficionado y conocedor de arte. Así, las estatuas salieron escondidas rumbo a Roma, donde fueron restauradas por un taller escultórico, llegando, después de un azaroso viaje, a Viena, donde fueron colocadas en el Palacio del Belvedere, con gran regocijo de todo el ambiente artístico y cultural vienés. 2 estatuas que han mantenido hasta hoy el nombre que entonces se les dio: Grande Hercolanense y Piccola Hercolanense, la gran y la pequeña herculanensa. Se trata de copias romanas de 2 tipos estatuarios del siglo IV a.C., cuya importancia hoy en día reside sobre todo en el papel que han tenido en el desarrollo de los estudios de arte antiguo desde el siglo XVIII en adelante. Las estatuas fueron posteriormente adquiridas por el rey de Polonia, el príncipe elector alemán Federico Augusto II von Sachsen, quien las instaló en su palacio de Dresde, ciudad en la cual permanecen todavía hoy. Pocos años después, en 1734, como acabamos de decir, subía al trono de Nápoles y Sicilia Carlos de Borbón. Al buscar el joven rey, como decíamos al comienzo, un sitio adecuado para practicar sus deportes favoritos, caza y pesca, en los alrededores de Nápoles, se le ofreció adquirir el palacio del príncipe del Bev, en Portici, con todas sus antigüedades, lo cual Carlos hizo en 1736. Muy bonito, aunque peligrosamente muy cerca del Vesubio. En julio de 1738, Carlos se casaba, como hemos comentado, con María Amalia de Sajonia, hija del rey de Polonia, en cuyos aposentos, como sabemos, se encontraban las estatuas encontradas por el príncipe del Bev años atrás. A los pocos meses de casarse con ella, el rey reanudó la excavación del príncipe del Bev en su finca de Portici. Efectivamente, ya en enero de aquel mismo año, el primer ministro del reino, el marqués de Salas, le había encargado a Roque Joaquín de Alcubierre, el ingeniero español que restaurara y completara hacer el plano del Palacio Real, del Real Sitio de Portici, y que restaurara y completara las estatuas antiguas que se encontraban en la ya expropiedad del príncipe del Bev, después de que pocas semanas antes el anticuario Marcello Benuti, superintendente de las colecciones artísticas reales, hubo identificado el sitio de las excavaciones como aquel de la antigua ciudad de Herculano, según indicaba aquella inscripción de Appius Claudius Pulcher, que acabo de mencionar, hallada en el mismo edificio del cual procedían las estatuas encontradas por el príncipe del Bev, edificio que Benuti interpretó correctamente como teatro. En este cuadro de Giacinto Gigante, de comienzos del siglo XIX, vemos la cavea del teatro. Detalles de las scalae y la cavea, el graderío del teatro, después de comenzar esas excavaciones y los pozos pertinentes. El 3 de agosto de aquel mismo año, Alcubierre, el ingeniero real, había empezado por su cuenta la exploración de túneles subterráneos que había allí, utilizando a 4 de los 700 obreros de la obra. Finalmente, el 22 de octubre, este obtuvo permiso del rey para poder empezar investigaciones de mayor envergadura. Los primeros hallazgos fueron alentadores. Pronto se encontraron trozos de grandes caballos de bronce y varias estatuas, entre las cuales destacaba también en bronce el emperador Augusto, que pertenecía, probablemente, al igual que muchos elementos arquitectónicos en mármol, a la escena del teatro de Herculano. Otro hallazgo igualmente importante fue el de muchísimos fragmentos de bronces pertenecientes a distintos caballos, probablemente 4, y a un torso humano. Quizá era la representación de una cuadriga, parte quizá de un monumento que estaría en la parte alta del teatro.
La restauración de estos fragmentos, encargada al escultor francés Joseph Canard, fue un total fracaso, como es lógico para una época en la que no existía experiencia ninguna en este campo, el de la restauración del bronce, que aún hoy en día es tan complejo. La limpieza a fondo de las piezas causó, con la eliminación de la pátina antigua, la destrucción de la superficie de los bronces. Así que, al final, con los elementos más grandes de los 4 caballos, se reconstruyó, bajo insistencia del rey que quería ver algún resultado, un único caballo. Todavía hoy se puede contemplar en el Museo Nacional de Nápoles y, de hecho, tiene pinta más de una obra neoclásica que antigua. Los fragmentos que sobraban se fundieron para elaborar una pequeña campana, unos candelabros y unas estatuas de santos para la capilla real, además de unos medallones celebrativos con las efigies de Carlos y María Amalia. Aquí muestro uno de ellos acuñado como recuerdo de su boda en 1738. En 1739, cerca del lugar donde había salido la cuadriga, salió una de las estatuas más bonitas y hermosas de Herculano, la estatua ecuestre de Marco Nonio Balbo. Esta estatua fue una de las piezas favoritas del rey, quien la hizo colocar en el patio principal del Palacio de Portici. Y esa misma estatua sirvió de modelo para la estatua de Carlos III en Nápoles. Y esa misma estatua sirvió de modelo para la estatua de Carlos III de la Puerta del Sol de Madrid. Hay una correspondencia ideal evidente con la famosísima estatua del emperador Marco Aurelio. Esta es la de Nápoles, de Carlos III, y este es el famoso Marco Aurelio, que Miguel Ángel, casi 2 siglos antes, había colocado en el Capitolio de Roma. Mientras tanto, empezaban a salir las primeras pinturas parietales. A continuación, veremos una serie de pinturas que salieron en el siglo XVIII y que constituyeron una de las colecciones más importantes del Museo de Portici. Quiero hacer especial hincapié en el hecho de que el método para despegar las pinturas de las paredes se diseñó muy rápidamente y se ejecutó siempre con una gran capacidad, causando escasísimos desperfectos. Hay que recordar la injuria que han recibido las pinturas que a partir del siglo XVIII se han dejado in situ y de las cuales ha desaparecido casi el 80%. Por esto, por parte de muchos investigadores, siempre se ha alabado lo que hicieron Carlos III y sus sucesores, constituyendo y aumentando la colección de pinturas del Museo de Portici. La colección contenía 31 pinturas en 1739, según nos informa el intelectual francés Charles de Brosse en su viaje a Italia, de 1739-1740. Ya comprendía 1.200 piezas en 1762, es decir, poco después de la partida de Carlos III rumbo a España, y ya había cerca de 2.000 ejemplares. Veremos algunos de los grupos más importantes de escenas mitológicas: el sacrificio de Ifigenia, los amores de Marte y Venus, Aquiles y el centauro Quirón, Perseo liberando a Andrómeda, Medea a punto de matar a sus hijos, Teseo después de matar al Minotauro, Hércules niño matando a las serpientes o Eneas herido en la guerra de Troya. Retratos también como el de Paquio Próculo y su esposa y la así llamada poetisa Safo. Paisajes de campos urbanos, la reyerta del anfiteatro tan famosa del año 59 después de Cristo entre pompeyanos y los habitantes de la vecina Nuceria. Esas pinturas despertaron en su momento un entusiasmo tan grande que hasta el moderado anticuario Marcello Venuti comentaba: el lector podrá imaginarse por sí mismo el estupor de cuantos las contemplaban, y especialmente el de los eruditos, puesto que los mismos pintores las juzgaron de óptimo gusto y semejantes a las obras de Rafael por la dulzura de sus actitudes. Sin embargo,
no faltaron críticas que disminuían el mérito artístico de ellas, incluso de piezas tan celebradas como, por ejemplo, la de Aquiles y Quirón o la de Marte y Venus, cuya calidad artística era puesta en duda por intelectuales franceses, por ejemplo, el ya citado de Bros, que hablaban más bien de buenos trabajos artesanos. La contestación de los anticuarios napolitanos tiene un tono más ofendido que científico. El juicio de los que entienden corresponde a la excelencia y a la belleza de estas obras, y si alguien lo ve de otra manera, no las menosprecia a ellas, sino que demuestra a sí mismo ser incapaz de conocerlas en toda su belleza. Ya vislumbramos aquí las primeras polémicas científicas de las que voy a relatar más adelante. Los resultados de la excavación de Herculano se iban haciendo cada día más excitantes, mientras en cambio iban aumentando también el peligro de trabajar en los túneles, como demostró una gran explosión de gas natural que causó varias víctimas entre los obreros. En 1745 la excavación de Herculano se paró completamente. No obstante, ya a comienzos de 1746, la atención de Alcubierre y del rey Carlos fue orientándose hacia otro lugar de seguro interés arqueológico, no lejos de Herculano, un sitio que llevaba el significativo nombre de La Cività, la ciudad en italiano, ya identificado con Pompeya, en el siglo XVII por el sabio alemán Lucas Holstein. El 23 de marzo de 1748 se puso entonces manos a la obra con la nueva excavación, a finales del 18. El lugar que se eligió se hallaba cerca del cruce de las vías urbanas que posteriormente se nombraron como la Vía de Stabia y la Vía de Nola, muy cerca del Templo de la Fortuna Augusta. Enseguida empezaron a salir restos de edificios y de pinturas. Mientras, en la excavación el rey había puesto al lado de Alcubierre a un joven arquitecto suizo, Karl Weber, al que se le había encargado la relación de un plano de todos los túneles de Herculano, con la ubicación del teatro. Así que cuando en 1750 se encontraron por casualidad en Herculano los restos de un gran edificio, fue Weber el encargado de la nueva excavación y a él le debemos el único plano hoy existente de ese edificio que entonces se había descubierto. Sin duda, la más famosa residencia particular antigua, la llamada Villa de los Papiros, propiedad, como se ha descubierto después, de un personaje muy conocido de la historia romana, Lucio Calpurnio Pisón, cesonino, suegro de Julio César y adversario político de Cicerón. Esta villa nos ha proporcionado una increíble cantidad de tesoros artísticos que fueron a enriquecer el Museo de Portici, toda una galería de estatuas, la mayor parte de ellas en bronce, atletas, bailarinas, filósofos, monarcas helenísticos, en un estupendo estado de conservación, decoraban el peristilo de una gran y larga piscina en el jardín de esta villa, que, de acuerdo con el plano de Weber, debía estar entre las más lujosas del mundo romano. Esta fue la villa que inspiró en el siglo XX al multimillonario norteamericano Paul Getty para construirse en Malibú, en California, su famosa Villa Getty. Es una reproducción literal de la Villa de los Papiros que se había encontrado en Pompeya. El rey y su esposa María Amalia no cabían en sí de gozo. Casi diariamente acudían a observar los avances de la excavación. El 19 de octubre de 1752 se produjo en la villa otro importantísimo hallazgo. En una habitación más pequeña se encontraron en sendas estanterías de madera, estos son algunos de los bronces encontrados en la villa. Paso rápidamente, este busto del famoso Pseudo Séneca, los monarcas helenísticos, los atletas, otra pieza. Se encontraron centenares de rollos de papiro carbonizados que se pulverizaban cuando se intentaban abrir. Decenas de ellos se destruyeron, hasta que alguien se dio cuenta de que en ellos se podían leer algunas letras en griego. Se trataba de rollos de papiro. Eran libros, era una gran biblioteca que había sobrevivido milagrosamente desde el siglo I después de Cristo.
Pero ¿cómo se podían salvar y leer esos libros carbonizados que se convertían en polvo tan solo tocarlos? De un par de ellos, mejor preservados, se pudo ver al menos que se trataba de textos griegos de filosofía, relativos sobre todo a la obra del filósofo epicúreo Filodemo de Gádara, del siglo I a.C. A esta especial excavación se dedicó con gran entusiasmo y afición el pintor romano Camilo Paderni, quien había sido nombrado, mientras tanto, director del Real Museo de Portici. Pero su afición no podía de ninguna manera solucionar el problema técnico y científico que planteaban los papiros, hasta que en 1754 se presentó ante el rey un conservador de la Biblioteca Vaticana, el jesuita Antonio Piaggio, quien afirmaba haber inventado un aparato para poder desenvolver y leer los papiros sin destruirlos. Empezó entonces un larguísimo trabajo de increíble paciencia y dedicación, con enorme lentitud. La máquina, inventada del padre Piaggio, iba desarrollando y fijando en un papel el rollo de papiro. En 4 años, por ejemplo, tan solo se habían desenrollado 3 rollos. Sin embargo, el rey Carlos seguía personalmente y con gran interés el trabajo del jesuita. En una carta del padre Piaggio, en 1790, leemos: «En esta habitación es donde teníamos el honor de recibir la visita de Su Majestad Don Carlos, por lo menos 2 veces por semana, y muy a menudo venía la reina también para observar el desarrollo de los papiros, lo cual ambos hacían con mucha atención y agrado. El rey siempre estaba de pie, al lado de mi máquina. Nunca jamás me acuerdo de que se sentara por cansancio y no se movía hasta el mediodía, cuando llegaban los mayordomos para avisarles». De todas formas, el trabajo precursor del padre Piaggio ha sido muy útil y a él se debe, sin duda, si hasta hoy se han podido descifrar cerca de 800 papiros de los 1.800 rescatados en las excavaciones. A final del año 1754 se reanudaba la excavación de Pompeya. Salía el libro de Marcello Benuti sobre la excavación del Teatro del Herculano, de 1748, y el primer volumen de Antiquità di Ercolano, de Octavio Antonio Bayardi, de 1755, dedicado a Carlos III. En 1755, el rey, siguiendo el consejo sobre todo de su ministro Bernardo Tanucci, fundaba la Academia Ercolanese, un equipo de 15 especialistas de antigüedades y literatura antigua, cuya presidencia ostentaba el mismo Tanucci. A la Academia Herculanense se debe la publicación de los otros 7 volúmenes de la Antiquità di Ercolano, entre 1757 y 1792, de incalculable valor científico y documental para nosotros, ya que muchos de los objetos aquí publicados, especialmente las pinturas, hoy han desaparecido. Los últimos años de la estancia de Carlos III en Nápoles son los de las primeras abiertas críticas a su labor arqueológica. En 1756 llega a Nápoles para visitar y estudiar las antigüedades el sabio alemán Joachim Winckelmann, de Dresde, ciudad que, como sabemos, tenía una especial vinculación con la excavación de Herculano. Winckelmann llegaba a Nápoles de Roma, donde ya se había quedado un año dibujando y estudiando sus antigüedades. Su acogida en Nápoles, sin embargo, no fue muy cordial. A pesar de las cartas de presentación del mismísimo hermano de la reina María Amalia, mucho se tardaba en darle audiencia. La razón fundamental de ello era que en la corte se pensaba que Winckelmann, y citan textualmente, un godo llegado a ser anticuario solo por la práctica de tanto husmear por las calles de Roma, según lo definió años más tarde el erudito napolitano Ferdinando Galiani. Había venido a copiar y así a difundir antes de la publicación oficial por la Academia Herculanense las obras de arte que salían de las excavaciones. Tanto es así que solo en febrero de 1758, casi 2 años después de su llegada, el sabio alemán consiguió visitar por primera vez el Museo de Portici, pero solo después de prometer que no dibujaría ni un sencillo boceto de las piezas.
La estancia de Winckelmann en Portici está caracterizada por la amistad que entabló con el padre Piaggio, el descifrador de los papiros, quien constituyó la primera fuente de información para Winckelmann. De él debió recopilar muchos de los chismorreos de la excavación que nos ha relatado en sus famosas misivas sobre los descubrimientos de Herculano al señor conde Heinrich von Brühl, publicadas en Dresde en 1762. Ahí están relatados los errores de la excavación, con críticas muy duras a sus directores, a los cuales en aquel entonces se había añadido otro, el también ingeniero español Francisco La Vega, quien sería, bajo el reinado ya de Fernando IV, el sucesor de Alcubierre. Sobre todo famoso es el comentario de Winckelmann de este último. La dirección de estos trabajos subterráneos, escribe Winckelmann, fue encargada a un agrimensor o ingeniero español, Roque Joaquín de Alcubierre, quien había venido de España con el rey. Este es ahora coronel y jefe del cuerpo de ingenieros napolitanos. Este hombre, quien nunca tuvo que ver con las antigüedades más que la luna con las gambas, como reza un antiguo refrán italiano, fue causa por su incapacidad de muchos destrozos y de la pérdida de muchas cosas bellas. Las misivas de Winckelmann se publicaron al poco tiempo de haber salido el primer volumen de Le Antiquità di Ercolano y causaron una enorme sensación en los ambientes científicos e intelectuales de la época, despertando enorme curiosidad a nivel internacional. En agosto de 1759, Carlos III se marchó de Nápoles para convertirse ya en rey de España. El ministro, Bernardo Tanucci, asumía mientras tanto la regencia del reino, siendo el heredero el futuro Fernando IV, menor de edad. Por lo que a su excavación se refiere, se cuenta a este propósito una famosa anécdota. Un anillo con una pequeña gema que llevaba grabada una máscara teatral que procedía de la excavación del teatro de Pompeya y que el rey había llevado puesto durante muchos años, al marcharse se lo dejó al Museo de Portici, no quedándose personalmente con ni siquiera un pequeño recuerdo de las excavaciones en las cuales había invertido tantas energías y para las que había desembolsado desde los comienzos, sacándolo de sus propios fondos personales, entre 8.000 y 12.000 ducados de oro cada año. No por esta razón, sin embargo, el rey dejó de ocuparse de sus queridas excavaciones, así como lo había hecho durante tantos años, según nos relata Tanucci, por la noche. Mientras el rey se quitaba la ropa para irse a la cama, gustaba charlar con su ministro de los pormenores y de las novedades de la excavación. Algo que nos indica que se trataba de un tema que el rey consideraba más bien de índole personal, ajeno a los asuntos oficiales. De la misma manera, en las cartas de que Tanucci le enviaba a Carlos III estando ya en Madrid, después de las noticias sobre los acontecimientos políticos y la vida de la corte, venían las noticias sobre las cacerías y finalmente los informes sobre las excavaciones, lo cual parece indicar con cierta claridad la función que éstas tenían en la corte napolitana. Por otra parte, hay que decir que las excavaciones empezadas en 1738 en Herculano no encontraron un público escasamente preparado para acoger las novedades de este tipo. El interés por la antigüedad clásica era ya muy fuerte anteriormente. De hecho, se excavaba también en otros sitios. En la Edad de Oro para los coleccionistas internacionales y por doquier se discutían los problemas teóricos estéticos relacionados con la antigüedad. Las excavaciones de Herculano y de Pompeya a partir de 1748 contribuyeron a aumentar ese interés. En París se discutía ya desde 1687 la querelle des antiques et modernes, mientras que en Alemania salía en 1755 el libro de Winckelmann sobre la imitación del arte griego y en Roma Giambattista Piranesi, en su obra de 1761 de la Magnificenza ed Architettura dei Romani, enseñaba y ensalzaba la magnificencia de la antigua Roma en contra de los que pregonaban la supremacía del arte griego. Todos los sabios y anticuarios estaban, por lo tanto, muy interesados en lo que sucedía en Nápoles, pendientes de cualquier información sobre las excavaciones y el museo, deseando recibir esos prestigiosos volúmenes publicados por la Academia Herculanense, las Antiquità di Ercolano. Quien podía vino a Nápoles para visitar tan celebrados lugares, Herculano, Pompeya y el Museo de Portici. El permiso para las visitas había que pedírselo directamente al ministro Tanucci, quien era también el encargado de la distribución de los tomos de Le Antiquità di Ercolano. No se vendían, era un objeto y una donación real.
Cabe destacar, a propósito de esta famosa publicación, algunas consideraciones. La empresa de las Antiquità Ercolano muestra de forma inequívoca el carácter de la cultura anticuaria en Nápoles y el papel que ésta tuvo en la sociedad de la época. Los tomos estaban fuera de comercio, tenían la función de presentar al mundo los resultados de esas excavaciones tan cuidadosamente ocultadas al público. Estaba tajantemente prohibido, como ya hemos dicho, hablando de la visita de Winkelmann, escribir, dibujar y hasta mirar con demasiada atención los objetos del Museo de Portici, de lo cual se quejaban casi todos los visitantes, para garantizarle al rey el derecho exclusivo de la publicación. Las antigüedades le pertenecían al soberano y publicarlas servía para aumentar su gloria. Como apuntaba el conde de Caylus, anticuario y coleccionista francés, algunos años después faltó en dichas publicaciones cualquier discusión sobre problemas metodológicos y conceptos fundamentales, tales como la cuestión del gusto, de lo bello, el desarrollo del arte antiguo o también la relación que las pinturas que se iban descubriendo guardaban con la famosa pintura griega de la que hablaban las fuentes literarias. Los grandes problemas científicos, tan apasionadamente discutidos en aquellos años por la ciencia anticuaria europea, están totalmente ausentes. De las Antiquità Ercolano no se llegaron a publicar todos los tomos previstos. Los 4 primeros fueron dedicados a las pinturas, el quinto a los bronces. Pero mientras los primeros en 3 tomos fueron esperados por el mundo científico con una gran ansiedad, tantas láminas de pintura empezaron a cansar a los anticuarios. El abad Galliani le escribía a Tanucci desde París que todo el mundo esperaba la publicación de las vasijas, lo cual resulta, por otra parte, muy significativo. Para las artes menores, los descubrimientos en las ciudades vesuvianas debían de llegar a convertirse en fuentes de conocimiento de primera importancia. También es característica en este sentido la contestación de Tanucci, quien, delante del entusiasmo algo raro y desbordado de los franceses por los descubrimientos herculanenses, escribe: los devaneos de los franceses sobre la arquitectura de Ercolano, la conversión de todos los escultores y arquitectos galos a la manera griega, descubierta en Herculano, son pruebas irrefutables de la poca razón que tienen los que pretenden de esa nación constancia y seriedad. Europa no es toda francesa y aquella parte que no es francesa pide orden, es decir, todas las pinturas, todas las estatuas, todas las vasijas y así en adelante a continuación, todo completo en su serie. Parece obvio que Tanucci no entendía y quizá no podía entender la impresión que había causado lo poco que se sabía acerca de los objetos hallados en las excavaciones y las consecuencias que iban a tener para el gusto europeo. Ya el célebre filósofo y enciclopedista francés Denis Diderot se había declarado contrario al estudio de los objetos de la vida diaria y, deseoso de ocuparse tan solo de obras de arte, subrayaba los ridículos que resultaban quienes se asombraban por el hecho de que, por ejemplo, también los antiguos comieran, utilizaran platos, cucharas, cuchillos, criticando especialmente al intelectual francés Auguste Fouguereau, quien en su descripción del Museo de Portici había hecho especial hincapié sobre el particular, describiendo ampliamente los objetos de uso cotidiano. Se trataba de los mismos objetos que algunas décadas más tarde Giambattista Piranesi grabaría en sus célebres bodegones de antigüedades, valorizándolos así como documentos de la cultura material. Este es uno de los grabados de Piranesi. Sin embargo, la actitud del ministro Tanucci y de los académicos napolitanos estaba lejos de la posición de los enciclopedistas franceses, de querer ocuparse solo de la historia del arte. De hecho, estaba totalmente planeada también la publicación de vasijas e instrumentos varios. Existen los dibujos preparatorios, mientras que en el propio Museo de Portici una gran parte de los objetos expuestos eran referentes de la vida diaria y hasta se exhibía una cocina romana reconstruida. Por lo que a las excavaciones se refiere, cabe por otra parte destacar la enorme dificultad técnica con la que toda esa gran labor se iba llevando a cabo. Se superaban con asombrosa destreza y capacidad problemas como excavar a una profundidad media de 20 metros, en túneles sin aire y sin luz, bajo el constante peligro de derrumbamientos de tierra, de escapes de gases mortíferos. Además, como ya hemos aludido, había que enfrentarse con problemas de conservación de los hallazgos, con los que nunca nadie había tenido que medirse anteriormente, sobre todo en lo que a las pinturas se refiere.
Los errores, los desperfectos, los destrozos de aquellas excavaciones que hoy, con nuestra cultura científica, es tan fácil criticar, se debieron a la ausencia de cualquier técnica de excavación y de la conciencia del valor histórico de la investigación arqueológica. No se quería devolver las antigüedades a las antiguas ciudades a la civilización, como apuntaban en aquellos mismos años muchos intelectuales, sino despojarlas de pinturas, estatuas y todo tipo de utensilios. La excavación significaba más que nada buscar obras de arte para coleccionarlas. El fin supremo era encontrar tesoros de arte para el Real Museo de Portici. Las críticas a este sistema fueron muchas y las usodichas de Winkelmann hay que añadir las de otro gran filósofo y enciclopedista francés que mencionamos, Charles de Brosse, sobre la imposibilidad de hacerse cualquier idea de la excavación. Y las del historiador Michele Ruggiero, autor en el siglo pasado de una importante síntesis de las excavaciones borbónicas, quien afirma que por incapacidad de los directores no se excavó, sino que se destrozó Herculano. Ni tampoco hubo entre los sabios locales una verdadera reacción científica a las misivas de Winkelmann, que el conde Caylus había estimado de tanta importancia como para hacerlas traducir al francés. Las reacciones, a raíz de la traducción francesa, ya que en el ambiente local, por lo visto, nadie tenía prácticamente conocimiento de alemán, se limitó a invectivas ofendidas en contra del godo de Winkelmann, como dijimos antes, sin llegar a entrar en la cuestión de su tesis sobre la historia del arte antiguo. Para Tanucci, los escritos de Winkelmann hasta se debían de interpretar más bien como un ultraje al soberano católico, enmarcándolos en las intrigas extranjeras en contra de Carlos III. Pero volviendo ahora al rey Carlos, ¿qué significó para él verdaderamente su larga aventura arqueológica napolitana? Se cuenta que al despedirse de sus padres en Sevilla, el 20 de octubre de 1731, para emprender, con tan solo 15 años, la conquista del reino de Nápoles, su padre, Felipe V, le regaló la espada de su abuelo, Luis XIV de Francia, el Rey Sol, como augurio de triunfo. Si el Palacio Real de Caserta tuvo que ser, como se ha dicho, su pequeña Versalles, así como pequeño fue su reino, en una cosa pudo superar con creces a su antepasado en su colección de antigüedades. Al fin y al cabo, la propia ciencia anticuaria para la gran mayoría de los sabios napolitanos, empezando por el propio Tanucci, no era nada más ni nada menos que parte del servicio a la Casa Real. Así lo indican claramente las dedicaciones al rey de los tomos de las Antiquitadi Ercolano. Su función era aumentar la gloria del soberano como descubridor de las antiguas ciudades, un éxito que iba a añadirse a sus méritos militares. Es lo mismo que podemos ver en el célebre retrato real creado por Filippo Morgan para el frontispicio de los tomos que vemos aquí. Debajo del retrato del rey hay a la izquierda atributos militares, mientras que a la derecha están los instrumentos de las excavaciones, junto con algunas inscripciones, vasijas y un antiguo retrato. Asimismo, las inscripciones dictadas para adorno del Museo de Portici ensalzan los méritos del soberano. Se le celebra como instaurator scientiarum et artium. Era el propio rey quien creaba el museo, la morada de las musas. El caballo de bronce al cual aludimos y que se encontraba entonces en el patio del museo debía su casi milagrosa reconstrucción de más de 600 piezas a la cura regia y solo a la vis regia, es decir, a la voluntad real, había sido capaz de salvar las antigüedades ex Vesuvis faucibus, es decir, de las fauces del Vesubio. Las antigüedades descubiertas le pertenecían al rey, por tanto, la publicación de los hallazgos servía para difundir la gloria del rey y de esta especialísima propiedad suya. Así pues, es lógico que el primer tomo de las Antiquitadi Ercolano empiece con las palabras: «Todo ya es vuestro lo que a vos llevamos». El museo tenía naturalmente este mismo fin, y por esta razón los visitantes tan solo podían ver lo que era suficiente para difundir la gloria del rey como dueño de los objetos asombrosos allí expuestos. Al existir un monopolio de la publicación, está claro que mientras que el museo se encontraba abierto al público, como lo estaban también desde hacía poco tiempo en Roma el Museo Capitolino y la Villa Albani, la apertura estuviese siempre sujeta a un reglamento que hacía casi imposible acceder totalmente. Desde luego, imposible estudiar las piezas. Es decir, en resumen, que el fin principal de toda la empresa en su conjunto era la gloria del rey y de su familia. Fuera del ambiente de la corte, por otra parte,
No había casi interés por esa empresa. Seguro que no es casualidad si los mayores coleccionistas de la época presentes en Nápoles, el duque de Noja, Lord Hamilton, preferían ocuparse de vajillas etruscas. Y si el mayor arquitecto de la época, Luigi Vanvitelli, que trabajaba en la construcción del Real Sitio de Caserta, no habla nunca en sus escritos, aunque fueran de carácter particular, de las excavaciones o del museo. En Nápoles, efectivamente, había una atmósfera algo indiferente a la de Roma, donde entre coleccionistas, aficionados al arte, anticuarios, artistas y comerciantes de arte, sabios del tamaño de Piranesi y de Winkelmann, desarrollaban sus ideas, proponiendo sus visiones de la antigüedad como modelos para renovar la estética moderna y discutiendo sobre la primacía del arte griego o del arte romano. Por otra parte, se ha escrito que en la Roma papal, la arqueología, al ser inocua, era la única ocupación que no estaba prohibida, mientras que Nápoles, en la época, era una ciudad ilustrada, que era un hervidero de ideas nuevas y reformadoras. Se discutía por parte de grandes reformadores, como Giambattista Vico, Pietro Giannone o Antonio Genovesi, de temas sociales, jurídicos y, sobre todo, actuales. Este ambiente ilustrado, prerrevolucionario, no podía dejar de ver la anticuaria como una diversión de la corte o como señal de prestigio de la monarquía. Se presentía y se prefiguraba la Revolución Francesa y la experiencia en Nápoles de la República Partenopea de 1799 estaba a la vuelta de la esquina. Pero volviendo al rey Carlos, cabe destacar una vez más que de él vino también el primer fomento para la arqueología y para la formación del gusto neoclásico del siglo XVIII. Me refiero al estilo a la Grec o a la Herculaneum, que condicionaría tan ampliamente las artes, la artesanía, la producción literaria y la cultura en toda Europa, con la representación de esta vendedora de amores como una copia neoclásica del original pompeyano. Hasta el biógrafo de Winkelmann, Carl Justi, reconoció los méritos arqueológicos del rey Carlos, ya que sin él no hubiera habido el descubrimiento, la excavación, la conservación y la publicación de las ciudades subterráneas y el gran museo que de todo esto derivó. Justamente se ha afirmado que Carlos de Borbón fue un gran aficionado, un aficionado consciente, un apasionado y un incansable mecenas. Él logró hacer todo lo que un arqueólogo desea hacer: proyectar, excavar, crear un museo para la exposición de los hallazgos y publicarlos. El rey arqueólogo, como a veces se le denomina, fue entonces consciente promotor de un estudio de las antigüedades clásicas. Asimismo, en la historia del culto de las ruinas, en la Italia del siglo XVIII, el Real Museo Arqueológico de Portici tiene una connotación suya propia e inconfundible. Obedecía, por cierto, a instancias culturales y de propaganda política a la vez, es decir, que al culto del mundo antiguo se unía a la glorificación de la monarquía. Pero logró expresar una visión todavía no idealizada y winkelmanniana del arte antiguo, sino una concepción unitaria del arte figurativo y la literatura, de grandes obras maestras y de utensilios de la vida de cada día, de humanismo, de técnica y de formas ideales y cultura material. Su característica principal la derivó en su estrecha conexión con las excavaciones. La restauración de las piezas, la ordenación, la publicación se llevaban a cabo bajo un mismo techo, en las cercanías de la excavación. Al gran Goethe, este museo le mereció este juicio. Pero aquel museo es también el alfa y el omega de todas las colecciones del arte antiguo. Ahí se puede ver cómo los antiguos nos adelantaban en cuanto a sensibilidad artística se refiere, aunque estaban atrasados en comparación con nosotros en lo que a industria y técnica se refiere. El museo ocupó en un principio 16 estancias del Palacio Caramánico en Portici. Sin embargo, ya a partir de 1767 empezaron a sacar las estatuas, puesto que empezaron fuertes preocupaciones por la cercanía del Vesubio, que en aquel periodo había empezado otra vez una importante actividad volcánica, como vemos, por ejemplo, en este cuadro de Tomaso Ruiz de 1745. En 1826, con el traslado de la Universidad de Nápoles al edificio que había sido hasta 1773 el gran convento de los jesuitas, se pudo trasladar toda la colección de antigüedades desde Portici al antiguo Palacio de los Estudios. Se trata del edificio que desde entonces será para los napolitanos el museo, sin más,
tan central y trascendente desde entonces en la vida cultural de la ciudad de Nápoles. Muchas gracias. Pues como han podido escuchar en las palabras escritas de la doctora Clara Benchivenga, la misión de la monarquía española, de la monarquía borbónica de Carlos III, fue crucial para recuperar estos grandes sitios arqueológicos. También, como hemos podido escuchar, no estuvo exenta de importantes críticas. Es verdad que en alguna ocasión yo he tenido la oportunidad de participar en coloquios y en encuentros con colegas italianos, alemanes de diferentes nacionalidades y las excavaciones borbónicas a veces se suelen criticar por la metodología. Pensemos que lo que se hacía era horadar esos túneles que hemos visto para encontrar las piezas, pero también hay algo incontestable. La monarquía española, la monarquía borbónica Carlos III, no se trajo ni el anillo que llevaba puesto a Madrid, lo dejó en Nápoles. No sucede lo mismo con otras monarquías europeas que esquilmaron y expoliaron numerosos yacimientos arqueológicos por doquier. Por tanto, los napolitanos son conscientes de que hoy, si poseen este magnífico Museo Nacional de Nápoles, es gracias a la generosidad de Carlos III, que no le hubiera costado en absoluto nada haber montado las piezas en un barco y haberlas traído a Madrid, y hoy lucirían estupendamente en el Museo del Prado. Por tanto, este último grabado, que además es muy bonito porque se ve cómo están en unos carromatos de madera trasladando la estatua ecuestre de Nonius Balbus y todas estas piezas que el rey había ido disfrutando y encontrando a ese nuevo edificio, que es la sede actual del Museo de Nápoles, el edificio de los jesuitas, y creo que es un cierre, un broche muy interesante para conocer esos primeros inicios de la arqueología, cuando todavía la arqueología no era una ciencia como tal, sino que era, como ha expresado la doctora Benchivenga, más bien la búsqueda del tesoro. Antes de despedirnos, quisiera recordar muy rápidamente que comenzamos en el próximo año, el 16 de enero, comenzaremos el nuevo ciclo de grandes descubrimientos con... a ver si sale el... Un momentito. ¿Dónde está el cuarto ciclo? Aquí. Aquí. Vale. Bueno, pues este será, lo quiero anunciar también para todos los presentes porque creo que es importante. A ver, un momento. No. Perdón. Bueno, este será el programa que se extenderá desde el 16 de enero hasta el 15 de mayo. Vamos a continuar con todas estas conferencias. El 16 de enero nos hablará de esa necrópolis real que se ha asociado con Alejandro Magno, con el padre de Alejandro Magno en Berguina, a cargo de la profesora Pilar Fernández Uriel. El 23 de enero José María Álvarez nos dará la conferencia sobre la ciudad romana de Reguina, que muchos conocen por la proximidad, porque la tenemos aquí, la tenemos aquí muy próxima. El día 30 de enero hablaré sobre el descubrimiento de los anfiteatros de Augusta Emérita, que es un trabajo reciente que creo que tiene bastante interés, porque en Mérida hubo al menos 2 anfiteatros y creo que es importante que también se conozca. El 6 de febrero se tratará sobre el archivero del Museo Nacional de Arte Romano, Álvaro Casillas, hablará sobre un tesoro de barro, las famosas tablillas de Siria, los archivos de Ebla, que es uno de los documentos más importantes. El 13 de febrero, pasado y presente y futuro de la ciudad de Amaya, aquí también muy cerca en Portugal, a cargo de Carlos Fabiao. 20 de febrero, las médulas, Francisco Javier Sánchez Palencia, investigador del Instituto de Historia del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. El 27 de febrero, la doctoresa Lucrecia Húngaro nos hablará del Centro del Poder de la Roma Imperial,
en el descubrimiento de los foros imperiales de Augusto a Traiano. Ella ha sido durante muchos años directora del Museo de los Foros de Roma. El 6 de marzo, la ciudad romana de los Bañales, de un castillo, no se sabe cómo se llamaba en la antigüedad, por tanto se le conoce con el nombre moderno, un sitio espectacular, con unos hallazgos espectaculares a cargo del profesor Javier Andreu. 13 de marzo, Augusta firma Astigi, la actual ciudad de Écija, en la Bética, una colonia romana en el corazón de Hispania, una ciudad que debido al potentísimo poder económico que tuvo con el comercio del aceite de la Bética hacia Roma, pues desarrolló unos programas urbanos espectaculares. El 20 de marzo será el profesor Sergio García Dils. El 20 de marzo, la Villa Romana de Noeda, donde también hay unos hallazgos espectaculares, sobre todo de mosaicos, el profesor Miguel Ángel Valero. La Biblioteca de Alejandría, el 27 de marzo, de nuestro compañero José Manuel Báñez, bibliotecario facultativo de bibliotecas del Museo Nacional de Arte Romano. Y también colabora con Arelisa González, de la Universidad de Sevilla. El 3 de abril, el doctor Javier Heras, director del Museo de Badajoz, Arqueológico de Badajoz, nos hablará de los campamentos romanos en el suroeste de Hispania, esos campamentos que se están descubriendo y que nos están hablando de esa presencia militar en la península ibérica. El día 10 de abril, el Teatrum Balbi, Historia y Antropología del Teatro Romano de Cádiz. Ya saben que la poderosísima familia de los Balbos, que era una dinastía que vivían en Cádiz, fíjense el poder económico que tuvieron, que construyeron en la propia ciudad de Roma un teatro, el Teatro de Balbo. Y en Cádiz también el teatro estuvo ligado a esta familia, que eran una familia muy poderosa, uno de ellos fundador de la colonia Norbensis Caesarina, Lucio Cornelio Balbo, patrono de la colonia Norbensis Caesarina en la actual ciudad de Cáceres. Por tanto, nos hablará Juan de Dios Borrego, profesor de la Universidad de Córdoba, sobre el Teatro de Cádiz. El 24 de abril, nuestra compañera, la doctora Nova Barrero, especialista en objetos suntuarios y también en el universo femenino, nos hablará de otro descubrimiento sensacional, el Tesoro de Boscoreale. El 6 de mayo se hablará sobre otro descubrimiento interesante, el mecanismo de Antiquera, que es la publicación científica de una especie de cómputo muy interesante, cronológico y también astrológico, a cargo de nuestro compañero Carlos Franco, conservador del museo. Y para cerrar, el 15 de mayo, el Triunfo de la Belleza, el santuario de Zeus en Olimpia, a cargo de Margarita Moreno Conde, responsable de Arqueología Griega del Museo Arqueológico Nacional. Por tanto, salvando el lapso de las vacaciones de Semana Santa y los respectivos puentes, todos los jueves a partir del 16 de enero, como hemos venido haciendo a lo largo de este año 2024, en esta sala, agradezco y reitero la generosidad de la Fundación Caja Badajoz, que nos permite albergarnos aquí mientras las obras del museo estén en marcha, porque aunque acaben no vamos a tener el salón de actos disponible antes del 15 de mayo, con lo cual damos por sentado que vamos a tener todas las conferencias aquí el año que viene. Y como ven, pues hemos hecho un gran esfuerzo para presentar, para dar a conocer todas esas grandes novedades de la arqueología, no solo peninsular, sino también de grandes hallazgos arqueológicos que son objeto de debate, de controversia y también de discusión científica, que es como avanza el conocimiento. Por nuestra parte, desde el Museo Nacional de Arte Romano, en nombre de todas las compañeras que hacen posible estas conferencias, Nova Barrero, Eugenia López, Yolanda García y todos los compañeros también del área informática y de todos los departamentos que hacen posible que todos los jueves pues funcionen nuestras conferencias, que los conferenciantes tengan todo el material a mano. Hoy, lamentablemente, estaba previsto que pusiera el broche de oro la doctoresa Clara Benchivenga. Las razones familiares y de salud le han impedido estar aquí, pero modestamente hemos intentado cubrir su ausencia y mostrar
este discurso tan interesante sobre las excavaciones de Carlos III, que se le conoce no solo como el mejor alcalde de Madrid, que también lo fue, sino también como el rey arqueólogo, porque fue un gran impulsor de la arqueología. Y nada más, les deseamos en nombre del Museo Nacional de Arte Romano que disfruten de este periodo de descanso hasta el 16 de enero, que tengan una feliz Navidad y que el año que viene nos encontremos todos otra vez repletos de salud y de buenos propósitos, que es lo que suele pasar a primeros de año. Y muchas gracias a todos por la fidelidad y por seguir con nosotros en las conferencias.